Atención, porque este es un tema que divide a la sociedad. Estamos hablando de la interrupción de embarazos, del aborto. Tenemos muy fresco lo que pasó en Uruguay, hace pocas horas nada más. Claro, se ha permitido allí, se ha, establecido una ley. Todavía falta, por supuesto, la firma del presidente, pero ya se ha anticipado de que va a estar de acuerdo con esta ley que ha salido del Congreso, que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, ¿sí?, de gestación, a través de una suerte de, situación informada con la mujer. Vamos a tener un debate aquí en el piso. Están con nosotros de Provida y también de una hay una referente de Libres del Sur que está con nosotros, ya lo vamos a presentar a los dos. Ellos van a escuchar el informe que les vamos a presentar ahora, que es lo que se emitió en el programa CQC. Les vamos a mostrar por dentro una clínica de abortos en Austria. Doctor, a pesar de que en Argentina, salvo para casos muy puntuales, el aborto está penalizado, ¿se pueden obtener cifras aproximadas de la cantidad de abortos que se practica en nuestro país? Sí, hay un par de estudios, han estimado que la cantidad de abortos estaría más o menos entre 400.000 y 500.000 abortos por año. Esto significa que por cada 3 nacimientos vivos se están produciendo 2 abortos. Y en general estos abortos son ilegales. ¿Cuál es la mortalidad por abortos mal practicados en la Argentina? En Argentina, por aborto, muere aproximadamente unas 100 mujeres por año. El mayor de los problemas es que también estas muertes ocurren específicamente entre las más pobres, entre las menos educadas y entre las más jóvenes. ¿A qué prácticas recurren estas mujeres que tienen un origen socioeconómico bajo para finalizar con un aborto? Lo más común que se usaba o que se usó mucho tiempo fue, por ejemplo, el cabo de un perejil, una aguja de tejer. ¿El cabo de un perejil cómo? ¿De qué manera? El perejil tiene un cabo y hojas. Vos introducís el cabo del perejil dentro del cuello del útero, eso con la humedad del cuello del útero se dilata. Eso, al sacarlo, ya directamente deja el cuello abierto. Al dejar el cuello abierto se desencadena inmediatamente el mecanismo del parto. Al desencadenarse el mecanismo del parto comienza el aborto, comienza a sangrar. Al comenzar el sangrado, la chica debe recurrir inmediatamente a un centro asistencial para que le resuelvan, pues se llama aborto en curso, para que le resuelvan el aborto en curso, porque si no se resuelve inmediatamente puede tener serio peligro para su vida. Entonces recurrían a los hospitales antiguamente. Son métodos rayando con la barbarie. Esteban, ¿qué es el Frente Joven? Bueno, mira, Frente Joven es una asociación de jóvenes apolítica y apartidaria y religiosa que busca defender los derechos humanos de forma innovadora y diferente. ¿Por qué ustedes están en contra de la despenalización del aborto? Mira, hay 2 cosas que nos preocupan mucho con el tema del aborto. Y una es que no se habla de las consecuencias físicas y psíquicas del aborto, y otra que nosotros creemos firmemente que abortar es discriminar, de que si lo deseas lo puedes tener y si no lo deseas no lo puedes tener. ¿Qué incentivo le estamos dando a la sociedad si legalizamos el aborto? Digo, está bien, ok, lo haces legal, seguro, gratuito y todo lo que quieras, pero la mujer se puede sacar al bebé de su vientre, pero muy difícilmente de su corazón, y eso lo dice la psiquiatría. Por eso las organizaciones de derechos humanos creemos que la vida es fundamental y que tenemos que velar por los derechos de los que no tienen voz, de los que son más débiles y los que están más desprotegidos. Creemos que abortar es matar, pero que no muere solo un bebé, sino que se daña muchísimo a la mujer y hay que ayudarla. What is this place? This is Pro Woman, a clinic which is specialized on terminations. We do a lot of terminations here. We do also contraception, sterilization, and a lot of consultation and counseling here. What kind of women come here? Oh, the whole world of women actually. It's independent. People from 14 or women from 14 up to 45 are coming to the clinic. Never you ask for why? No, this is not allowed actually here. This is one of our main things, that we don't ask for why, because we don't need to know the reason. It's the women's decision and we accept it. ¿Cómo llegan las mujeres al hospital? O sea, llegan sangrando, llegan con el aborto incompleto, o sea, llegan sangrando y es obligación del hospital brindarle la... Ok, ahí es igualdad. Pero vos tenés que buscar la igualdad, la inclusión social y la salud desde políticas que sean positivas, que ayuden, y no que simplemente se laven las manos diciendo, bueno, si querés abortar, podés. Digo, te damos un hospital. Nosotros creemos que es más interesante promover políticas de salud que ayuden a la mujer que invertir plata en el aborto. ¿Y en los casos de violación o abuso? Permitir
el aborto en casos de violación lo único que hace es perpetuar la violencia contra la mujer. Primero porque ningún mal se soluciona con otro mal. Si nosotros creemos que agregarle una violencia a la terrible situación de una violación es un problema más. Why is important the contraception information? We want to make sure that she knows everything about contraception and she doesn't have a second termination, actually. Terminations do happen, even if someone takes a pill, but we want to make sure that everyone has a good contraception method. That's important for us as a clinic. ¿Qué cree que pasaría si finalmente en la Argentina se despenaliza el aborto? Creo que si se despenalizara el aborto, seguiría pasando lo mismo que sigue pasando ahora, nada más que con menores riesgos para las mujeres que las que siempre pagan el pato son los de menores recursos, con menores riesgos para ellas. Nosotros lo vemos de otro lado. Nosotros decimos, quizás subjetivo, pero nosotros decimos, es una práctica que no la tienen que hacer ni las pobres ni las ricas. Entonces el Estado tiene que poner hospitales para que las pobres aprendan y no tengan que caer en el aborto que puede matarlas, y las ricas tampoco, que las ricas no tengan necesidad de tener que ir como último recurso a un aborto porque tienen otros métodos anticonceptivos más y porque no se cuidaron. Nadie puede jugar a ser Dios si doy vida o no. Creemos que es una práctica mala. Es mala desde un punto de vista moral. Moral y biológico, digamos. Matás a una persona y la mujer queda muy mal. What do you think have changed when the abortion law was passed? It's a matter of fact that we don't have any more death cases, no dead mother after an illegal abortion. That's a matter of fact in Austria. Bueno, aquí, como todos sabemos, hay fundamentalismos. Me parece, allí lo mostraba el informe, ¿no? Las dos posturas, y están muy en su posición, ¿no? Y me parece que es lo que va a pasar acá, en este libro. Exactamente, y estamos ya con nuestros invitados que obviamente han visto el informe junto con nosotros. El doctor Roberto Castellanos, presidente de la ONG Provida, la ONG que la semana pasada, recordemos, interpuso la medida, el pedido para que no se realizara el aborto. No es así. Bueno, digamos, hicieron una presentación, no, tampoco. ¿no? Bueno, ahora nos va a contar. Una ONG que es pro familia. Está bien, pero, digamos, intentaron o llevaron adelante una presentación. Nosotros no hicimos nada de eso. Y no estuvieron junto con la joven, intentaron hablar con la joven. No. Bueno, ahora nos va a contar. Permítame presentar a la otra invitada y ahora nos cuenta. Laura González Velasco, que es referente de Libres del Sur, Capital Federal, y también integrante del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana. ¿Está bien? ¿Así está bien? Bueno, muy bien. Cuéntenos, doctor, lo que piensa respecto del informe que vimos, y si quiere hacer la aclaración pertinente. Sí, nosotros no interpusimos ningún recurso. Fue otra ONG que es pro familia y lo hizo el doctor Pedro Anderegem. Ajá. De cualquier manera, con respecto a esto, no le doy ninguna credibilidad, porque preguntarle a una empresaria del aborto cuánta gente se le murió en los últimos años y que diga ninguno, me lleva a la confusión. Obviamente no va a decir, mira, acá se nos mueren 2 por semana, pero la conclusión que yo saco es que la naturaleza está equivocada, porque es más seguro entonces hacerse abortos que tener hijos de manera natural. Es un informe tendencioso. El aborto no es una solución, y en los países de la región hay un imperialismo, hay una estrategia colonial para imponer el aborto. Fíjese que las ONG que nosotros hemos investigado que promueven el aborto, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, recibe directamente financiación de los Estados Unidos. Su sede en la calle Piedra se compró con una donación de la Fundación Ford de $500.000. Sedes, otra organización que promueve el aborto, recibe financiación de la Fundación Ford y del Banco Mundial. El FEIM de la doctora Mabel Bianco también. Quiere decir que ¿por qué los países ricos del hemisferio norte quieren imponer el aborto en la región? ¿Para solucionar los problemas de pobreza? No, lo que quieren son nuestras materias primas. Yo me acuerdo, digamos, que en la década del 70, Perón decía que la Argentina tenía que tener 50 millones de habitantes para el año 2000. Estamos en el 2012 y llegamos a gatas a 40. Bueno, quiere decir que tenemos que tener una política, redondeo, de población para ocupar el territorio, de pleno empleo, y que la pobreza no se resuelve ni despenalizando la marihuana, ni con el matrimonio igualitario, ni con el aborto, ni regalando la marihuana, ni con el matrimonio igualitario, ni con el aborto, ni regalando anticonceptivos. Se resuelve con trabajo, inclusión social y dignidad. Bueno, tu postura. Imagino que debe estar en la otra vereda.
Depende, en relación con lo que se decía respecto de la pobreza estoy en absoluto de acuerdo. Nosotros, por supuesto que creemos que hay que desarrollar políticas públicas para que no haya pobres en la Argentina y para que haya más trabajo. Pero en relación con lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, sí tenemos una postura divergente, justamente porque entendemos que en la Argentina se realizan cerca de 500.000 de interrupciones del embarazo al año y que esto justamente y no lo que se mostraba respecto de los países que tienen legalizada la práctica es un negocio clandestino millonario, un negocio que lleva millones de dólares y que justamente sigue alimentando ese negocio, la clandestinidad, y que sin duda las mujeres jóvenes y las mujeres pobres son las que no acceden a tener esta práctica en condiciones dignas. Entonces muchas veces, y cada 2 días muere en la Argentina una mujer a causa de abortos clandestinos, justamente pagan con su propia vida. Doctor, ¿qué hacemos con las mujeres que, más allá de tener la información y de quizás poder tener un apoyo después de haber concebido a su hijo y después de haber engendrado y dado a luz a su hijo, deciden que no quieren volver a ser mamás? Por una cuestión, digamos, emocional o personal, o por una cuestión incluso hasta de salud, porque su propia salud podría correr riesgo. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay muchísimas cosas que puede hacer. Por empezar, puede tener algún resguardo para no volver a quedar embarazada, si esto implica un riesgo para su salud. Pero la cuestión central pasa si nosotros creemos que el derecho a la vida es un derecho humano. Nosotros creemos que el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, sin el cual no hay ninguno de los otros. Entonces un derecho, digamos, debe ser respetado. El cuidado de la vida, el tema de los abortos, no pasa por un problema de efectividad o de asepsia, porque entonces, dado que sucede, legalicemos los secuestros, lo secuestra Gendarmería, se deposita en el Banco Nación, la familia, el Estado le provee un psicólogo, entonces no hay situaciones de violencia, no pasa por ahí. Pero cuando aparece una violación, cuando aparece una violación en el medio, ¿no? Sí. Que es lo que ha de alguna otra manera fallado la Corte Suprema y se están adaptando los gobiernos provinciales. La Corte se ha violentado a sí misma. En primer lugar, no ha cumplido con las reglas del protocolo de Brasilia, que ella misma dijo que había comprado. ¿Por qué decir que no es así? Perdón, déjame terminar. Después dijo que ahora que no quiere el Persaltum, en eso tiene razón Pichetto. El otro día, en 24 horas, resolvió para matar un bebé, sin debido proceso, porque establece nuestra legislación de fondo que en cualquier proceso judicial, cuando se juega la suerte de un menor, tiene que intervenir el asesor de menores o el Ministerio Pupilar que lo represente. Desde el año 1921 el Código Penal plantea que con riesgo de vida de la mujer o de su salud, en situaciones de abuso a una mujer insana, el artículo 86 en su inciso 2, ¿no es cierto? Y en relación con la violación había una interpretación que era una interpretación confusa, que en algunos casos implicaba la judicialización. Hemos tenido inclusive situaciones muy dramáticas de niñas violadas en situaciones intrafamiliares, adolescentes, muy jovencitas, y bueno, se debatían a nivel de las provincias, se ponía en la justicia la resolución de estos casos. La Corte Suprema, en marzo de este año, da una interpretación en relación con este artículo y justamente plantea que de aquí en más se debe actuar sin judicializar los casos. Se promueve también que en cada una de las jurisdicciones se elaboren protocolos para llevar adelante la interrupción. Ahora, una cuestión en relación con aborto no punible, digo, hoy es legal. Hay otra cuestión a tener en cuenta, que es el debate más general en torno al aborto y qué es lo que ha sucedido en Uruguay recientemente. Nosotras, Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, somos parte
con 200 organizaciones de la Argentina de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que ha presentado un proyecto en el Congreso de Legal, Seguro y Gratuito, que ha presentado un proyecto en el Congreso de la Nación, que ha sido firmado por más de 50 diputados de distintos bloques, tanto del oficialismo como del Frente Amplio Progresista, del radicalismo, del PRO, digo de distintos bloques, porque diputadas y diputados que lo han apoyado, lamentablemente todavía no se ha debatido en la actualidad, pero tenemos es importante. Hay una cuestión cultural, tenemos una realidad muy ligada a la fe en la Argentina. Sí, vamos por encima, me parece que es interesante. Por encima del código, quería contestar por encima lo que del decía código, en primer momento la dirigente. Por encima del Código Penal está la Constitución Nacional. Cuando se reformó en 1994 se incorporó la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 75, inciso 22, que establece a los estados signatarios a proteger la vida humana desde su inicio en la concepción. Sí, artículo 63, 70 del Código Civil, es correcto. El artículo 70. Entonces, no se puede utilizar una norma de inferior jerarquía para violar la Constitución. Estamos hablando de un horror como es una violación, que es un horror. Totalmente. Es un horror. Pero en este caso puntual... Le pregunto a usted, doctor. Le pregunto a usted. ¿Qué es preferible, qué es más traumático para una mujer? ¿No? ¿Someterse a un aborto dentro de las primeras semanas de gestación después de ser violada o cargar con la cruz de tener un hijo producto de una violación? Bueno, vamos por partes. ¿Qué es más traumático? Contésteme. Yo le voy a contestar. En el caso mujer, que la pregunta viene por lo que pasó la semana pasada. Como padre se lo pregunto. Sí, nadie. Una hija que tuvo. Nadie conoce el nombre de la organización de tratas, si hay alguno preso, el violador. Son casos que se utilizan porque lo que se quiere es legalizar el aborto. Yo sostengo, nosotros sostenemos, que el mal no se resuelve con otro mal, que la mujer a la que se le somete su cuerpo a la violencia de un aborto se la viola 2 veces. Nosotros creemos que lo lógico es, primero que no haya violaciones. La señora ha dicho que más del 80 al 90% de las violaciones se dan en el orden intrafamiliar, quiere decir que está destruido el tejido familiar, por lo menos en algunos segmentos de nuestra sociedad. Tendría que haber una política de contención, de viviendas dignas, de que no convivan adultos con menores de modo promiscuo, para que no suceda eso. Pero si sucede, tenemos que tener una política de apoyo y asistencia a la mujer, económica, jurídica, psicológica, social, y no el recurso expeditivo y fácil de decir, anda a un hospital, hace un aborto y termina, acá no molestes más. No. Esa no puede ser una política para las mujeres de nuestra patria. Información de que una persona fue violada, se podría suministrar la pastilla el día después, a 2 días, el día después. Primero, los países que han legalizado el aborto no solamente han descendido en la cantidad de muertes maternas, sino que además han descendido la cantidad de abortos que se realizan en el país. Por eso, nosotros lo que planteamos, y esta es la estrategia fundamental de la campaña que estamos llevando adelante por los derechos de las mujeres, es que tiene que existir educación sexual integral. Nosotros tenemos una ley en la Argentina, que es la 26.150, que debería haber estado aplicada ya desde el año 2012 en todas las provincias argentinas, se debería estar aplicando ya hace 2 años en todas las provincias, y con educación sexual, con anticonceptivos, para garantizar la planificación familiar, podemos evitar, por supuesto, los abortos que ninguna mujer los desea, pero lo que no queremos es que ante esa instancia las mujeres pobres y las mujeres jóvenes sean las que mueran. Sí, por eso estoy tan de acuerdo con vos en el tema de abortar por abortar. No, pero de acuerdo, digo, no, es que no es eso lo que nosotras decimos. A mí los fundamentalismos no me gustan. Yo creo que las mujeres pobres no tienen dejar de ser pobres. Estamos hablando el de fundamentalismo perdóname, vas a seguramente estar de acuerdo conmigo que el fundamentalismo es el de los sectores que han dicho durante muchos años no al divorcio, que han dicho durante muchos se va a divorciar todo el mundo en la Argentina. Son las mismas asociaciones, que decían no a familias que no tuvieran la conformación que ellos querían, entonces se oponían al matrimonio igualitario en la Argentina. Son sectores, y nosotros te digo, en la campaña existen las políticas por el derecho a decidir. Existen sectores religiosos que no son fundamentalistas y que nos acompañan en el planteo. Nosotros estamos a favor del nacimiento igualitario. Es decir, que todo ser humano engendrado tenga derecho a poder nacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero si viene con la antesala de un delito como es la violación. ¿Tiene el derecho a decidir? ¿Quién? Todo ser humano tiene el derecho a decidir sobre su propia vida.
pero no sobre la vida de otro. Por supuesto, es otro ADN, pero otro ustedes cromosoma, tienen otro una corazón, visión respecto de cuándo empieza la vida, que se la quieren imponer al resto de la sociedad. Su moral se la quieren imponer al resto de la sociedad no, es un problema por sobre las científico. leyes. Es un problema científico.